Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por Leer. El vídeo de hoy es un vídeo que la idea llevaba mucho tiempo en una lista que tengo de posibles ideas para vídeos, ¿vale? O sea, tengo una lista así, evidentemente, es bastante más larga de lo que pensáis seguramente y lleva bastante tiempo. He visto cuando lo apunté porque normalmente me escribo entre paréntesis la fecha del día en el que tengo la idea y fue en 2021, ¿vale? O sea, hace tiempo, bastante. Así que me ha parecido que el día de hoy era una ocasión magnífica, maravillosa para que este vídeo se publique. El vídeo en cuestión, lo sabréis por el título evidentemente, yo aquí dándole mil vueltas como siempre, es una recomendación de 8 libros sobre libros de no ficción con perspectiva feminista, libros de no ficción feministas. No sé muy bien todavía cómo lo llamaré. Literatura de ficción, literatura de no ficción, feminismo o algo así, no lo sé, tengo que pensarlo, ¿sabéis? Y entonces, como me encanta agrupar y demás, lo que quiero hacer es daros 8 recomendaciones de libros que yo he leído. Prácticamente todos ellos los he leído enteros, menos uno que he leído solamente algunas partes que me interesaban, os lo comento cuando toque, y lo que he hecho ha sido dividirlos en 4 bloques que me parecen importantes. Lo dicho, es no ficción, ¿vale? Entonces hay ensayo, hay biografía, un poco en este tono. El primer bloque sería de testimonio, el segundo bloque de feminismo islámico y un poco mezclado con testimonio, el tercer bloque sobre biografías, sobre esa generación de referentes, y el cuarto bloque sobre la articulación del poder y la mujer, el papel de la mujer en el poder y un poco a la inversa también, ¿no? Un poco en esa onda. Así que vamos con el primer bloque, que es el de testimonio. Os quería recomendar muy mucho, y que creo que es un libro del que prácticamente no os he hablado en el canal a lo largo de estos años, de Cómo una rana en invierno, 3 mujeres en Auschwitz, de Daniela Padoan, que lo publica Altamarea Ediciones en una edición pues que es bastante cuidada y demás, y la traducción es de Laura y Pablo Gastaldi. Entiendo que son hermanos o primos o bueno, no importa, no es lo relevante en este caso. En este libro, la periodista italiana lo que hace es entrevistar a 3 mujeres italianas que estuvieron en la sección femenina del campo de concentración y exterminio Auschwitz. En la parte femenina se llamaba Birkenau. Y entonces digamos que lo que intenta esta periodista es entablar con ellas un diálogo, y es lo que está reflejado en el libro, que aborde temas que no nos han contado los hombres que ya han dado testimonio de una forma como muy masiva, ¿no? Digamos que viene a reivindicar un poco la figura del testimonio femenino que no ha llegado tanto como el testimonio masculino, ¿no? Y ahonda pues en otros temas que quizá pues son más de índole femenina, pero sobre todo es que estas mujeres merecen, ¿no?, también este espacio, y yo creo que también merece que conozcamos su punto de vista sobre este segundo, más que segundo, parte del campo, porque estaban separadas mujeres y hombres en el campo. Entonces digamos que la perspectiva que tienen ellas, simplemente por la ubicación en la que estaban dentro del campo, es diferente y merece mucho la pena leerlo. Es un testimonio de 3 mujeres que cuando se escribió este libro ya eran muy mayores, así que no sé yo si seguirán vivas. La cosa es que digamos que queda poca gente que pueda dar testimonio de esto, y es una suerte que tengamos acceso a él. Esta sería la primera recomendación, que insisto, fue un libro que me gustó mucho y me tocó mucho la patata, también os diré cuando lo leí, pero que pues de alguna forma creo que no le he dado toda la visibilidad que me hubiese gustado, así que este vídeo también ayuda un poquito a eso. Sobre el segundo bloque, que mezcla un poco testimonio y feminismo islámico, el primero que os quiero recomendar es El himen y el hijab de Mona El Tahawi, que es egipcia y que lo publica, fatal, no he apuntado bien las editoriales, yo creo.
Yo lo leí con Capitán Swing, ¿vale? Y tiene unas 240 páginas, según el chat GTP, que es lo que he usado para que me diga las editoriales, las páginas y quién traduce en lugar de ir buscando libro por libro, pero esto no lo ha hecho bien. Y entonces, bueno, pues ¿qué trata en este libro? Trata un poco cómo la primavera árabe ha posicionado a las mujeres en una doble lucha, digamos. Por una parte, pues ese conseguir derechos de forma igual que los hombres, y por otra parte en una revolución sexual. O sea, digamos que la libertad de la mujer, según ella, solamente se puede alcanzar si en el mundo árabe hay también una revolución sexual, ¿no? Un poco es esa la tesis. Lo que ella hace para escribir este libro es basarse en su experiencia personal y también en la experiencia personal de mujeres con las que se va entrevistando por Oriente Medio y en el norte de África. La verdad es que, de nuevo, vuelve a ser como una película de terror en muchos casos, sobre todo para mí, fundamentalmente los casos en los que hay ablación a niñas. Me parece terrible, ¿no? Entonces, pues bueno, es un libro que hay que leer estando pues en una posición no muy blandita, no sé cómo deciros lo que os digo, siempre que hay que pensar el libro que leemos también en función de cómo estamos nosotros, ¿no? Y bueno, pues digamos que habla pues eso, fundamentalmente sobre mutilación genital femenina y sobre el velo y sobre esa necesidad de que exista una revolución sexual en el mundo árabe para las mujeres. El otro que va un poco sobre testimonio y feminismo islámico fue un libro muy cortito que me voló la cabeza bastante y es Siempre han hablado por nosotras, de Nayat El Hashmin, que lo publica, aquí me dice Seix Barral, pero yo creo que no, o sea, desde luego pertenece al grupo Planeta, y que está traducida por Ana Surans. En fin, en este ensayo lo que hace Nayat El Hashmin es, por una parte, darnos su experiencia personal como hija. O sea, ella nació en Marruecos, pero su familia se traslada cuando ella es pequeña, creo que con 5 o 6 años, o sea, muy pequeña, se traslada a Cataluña y entonces la crían allí, pero pretendiendo que tenga pues sus costumbres y su, o sea, bajo el régimen, no régimen, ¿no? Pero bajo las costumbres de una familia musulmana. Y entonces ella aquí plantea toda la serie de dilemas por los que ella ha ido atravesando, ha ido pasando a lo largo de su vida, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Cuando tú defines tu identidad, ¿no? Y entonces aquí habla un poco sobre el feminismo y la identidad en las mujeres que han nacido en un país islámico, pero que viven en un país que no lo es, o que han crecido, que han construido su personalidad en un país que no lo es, como es el caso de ella misma. Lo que a mí me voló un poquito la cabeza fueron dos cosas. Por una parte, que analiza mucho el uso partidista del feminismo, y por otra parte que digamos que es muy tajante con respecto al velo, con respecto a las confrontaciones que dentro de los movimientos feministas, que debería ser solo uno, ¿no? Así de base, esto sale en muchas de las recomendaciones que os hago, ¿no? Esa defensa de un feminismo único que luche de forma conjunta entre todas las mujeres, sea cual sea la raza, posición social, preferencias, o sea, todo, ¿no? O sea, todo aunado. O sea, evidentemente pues, es súper crítica con las, digamos, digresiones dentro del movimiento feminista, y por otra parte, digamos que es muy crítica con cómo muchos movimientos de la izquierda, en lugar de favorecer el feminismo dentro del mundo islámico, digamos que hacen todo lo contrario, ¿no? Y da una serie de explicaciones, ejemplos y justificaciones que te dejan la cabeza un poco, ya os digo, volada. No lo he dicho al principio del libro, pero yo no tengo del vídeo, yo no tengo absolutamente ningún tipo de formación en esto. De nuevo, soy Marta leyendo y opinando sobre lo que lee.
Pasamos, una vez dicho esto y aclarado, a la parte de biografías, ¿no? En esta parte de biografías para mí era como importante enseñaros algunos libros que de alguna forma pudiesen generar referentes, ¿no? O sea, los referentes al fin y al cabo son algo muy importante tanto en hombres como en mujeres, pero digamos que los hombres pues tienen más visibilidad en general y por tanto existen más referentes masculinos, ¿no? También depende de en qué disciplina, en fin, nada nuevo bajo el sol. Entonces el primero de ellos es Historias de mujeres de Rosa Montero, que es una recopilación de artículos de biografías que ella fue escribiendo a lo largo de los años en El País, se publicaron. Y creo que lo más importante de este libro es que para nada romantiza la vida de las mujeres que aquí aparecen, ¿no? Que son mujeres que ella de alguna forma o bien admira o bien le llaman la atención por los motivos que sean y tienen pues como diferentes formaciones y diferentes razones por las que ella, ya os digo, cree conveniente como llamar la atención sobre estas figuras. Y lo más importante para mí de este libro fue eso, ¿no? O sea, el hecho de no romantizar, no idealizar, no plantearlas como mujeres perfectas, sino pues que también tienen sus sombras, tienen sus cosillas que dices, uy, ¿no? O sea, no son perfectas, que parece que muchas veces cuando se trata de generar o visibilizar a alguien, pues se intenta que sea perfecta, ¿no? Y eso al final genera como una sensación de falsedad, ¿no? Entonces, si das todos esos otros matices, ¿no? Pues ya se convierte en una persona de verdad y en alguien que verdaderamente a lo mejor puedes como verte reflejado, ¿no? Y luego el otro, que sí que está como mucho más orientado a los referentes, quizá el de Historias de mujeres es más para adultos, ¿no? Y el otro que os quiero recomendar y que ha sido muy famoso afortunadamente durante estos años es Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli, ¿no? que nace de una iniciativa para intentar generar referentes en niñas y entonces está contado, ¿no? para de una forma infantil y que sea muy fácil identificar qué es lo que nos está contando y demás, y la edición está ilustrada y es bastante bonito y digamos que lo que me parece muy importante, aparte del tema de la visibilidad de este libro, es el hecho de que se aborden perfiles o figuras de todos los ámbitos, ¿vale? No es como que solamente haya gente de las ciencias o solamente gente de las letras o solamente gente del deporte, mujeres, todas ellas, sino que hace un barrido por muchas disciplinas y así es como más fácil ver que las mujeres en realidad tienen posibilidades de estar en todos los ámbitos del saber y en todos los ámbitos de la vida, aunque, pues bueno, a veces, en muchas ocasiones es complejo, ¿no? Pero bueno, que existen y que es un espejo donde te puedes mirar o un lugar al que tú puedes aspirar llegar, ¿no? Que eso para las niñas es como muy, muy importante. Pasamos al bloque quizá más denso, que es el del poder, quizás el bloque del más ensayo como tal, aunque el libro del himen y el hijab a mí me resultó también así como con este tono, quizá no tan distendido, ¿no? Que no sé, igual es percepción mía, pero digamos que este último bloque es el que me parece que es más como ensayístico, ¿no? El primero es el libro que os comentaba, que no he terminado y que he leído como partes que me interesaban especialmente, y se llama Mujeres, Salud y Poder, de Karma Valls Llobet, que, bueno, pues lo que hace en este libro es analizar cómo dentro del sistema sanitario y cómo dentro de, digamos, el ámbito de la salud centrado en España, las mujeres están discriminadas de base. O sea, digamos que en muchas ocasiones la ciencia no se cuestiona, ¿no? O sea, tú dices, esto es así. Y se ha demostrado en cierto momento que esto es así.
Y entonces no se cuestiona. Llega un momento en el que esto se va heredando de generación en generación y eso no se cuestiona. A ver, que eso no es la ciencia, ¿eh? De hecho, la ciencia, el método científico, uno de los principios es cuestionar, demostrar hipótesis. O sea, quiero decir que esto no es la ciencia, esto es la vida, ¿no? El hecho de que en un momento dado algo se asume como cierto y luego, a nivel social, seguimos asumiendo a nivel social y a nivel profesional, y pasa en todos los ámbitos. Entonces, lo que quiero decir con esto, hace pues un análisis de cómo ya no solamente la forma de diagnosticar, sino la forma de tratar está pensada, enfocada para los hombres. Y no se ha hecho ese ejercicio científico en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Pone casos prácticos, pone, en fin, también es verdad que como yo no tengo formación en el ámbito sanitario, pues hay cosas que se me escapan un pelín, ¿vale? De lo que he leído, pero si os interesa, esta misma autora tiene otro libro que os pondré por aquí, que no recuerdo el título, pero que creo que es un poco como más abierto para todo el mundo, como más de divulgación general y no tanto un libro de ensayo científico sobre el ámbito sanitario, que es este libro. Luego, no podía dejar de recomendaros un libro que, aunque es una conferencia, la conferencia, el paso de conferencia al libro se ha visto muy enriquecido a través de imágenes, a través de reformulaciones y demás. No es como que sea simplemente la conferencia, ¿vale? El libro en sí es Mujeres y Poder, de Mary Beard, y que lo que hace es analizar cómo se ha articulado o cómo han sido los papeles de la mujer en el poder desde la antigua Grecia hasta más o menos el siglo XX, ¿no? Y en ese ejercicio de análisis pues pone ejemplos sistemáticos de cómo las mujeres que han estado rozando el poder o dentro de la estructura del poder han sido ridiculizadas de diversas formas, ¿no? O sea, para que abandonen esa posición en la que parece que tienen algo de poder, ¿no? Y entonces, después de ese ejercicio de presionar para salir, pues en muchos casos sale, ¿no? Entonces hace como una especie de reflexión y análisis sobre la estructura del poder, cómo es la estructura del poder actual. No actual, sino desde la antigua Grecia hasta el siglo XX, cómo es esa estructura. ¿No será que es que esa estructura es masculina, únicamente masculina, y entonces la mujer no accede al poder en muchas ocasiones porque la propia estructura en la que está generada el poder es únicamente masculina? O sea, es un poco lo que plantea y analiza, ¿no? Que quizá pues hay que cambiar cómo funcionan esas estructuras de poder para que la mujer pueda acceder, ¿no? Es un poco esa tesis y esa explicación. También esta autora da bastantes ejemplos de cómo ella ha sido ridiculizada o cómo a ella se le ha intentado quitar legitimidad sobre su discurso en muchas cosas. O sea, esta mujer estudia, no sé, temas de Grecia, de la edad antigua y cosas así, ¿no? Que yo es lo único que he leído de ella, pero que es una autora como reconocida en ese ámbito. Bueno, pues pone ejemplos de cómo muchas veces han intentado que su discurso pues no sea válido. Y el último que os quiero recomendar y con el que me parecía como muy adecuado cerrar es un libro que es como bastante general sobre feminismo, pero que ahonda un poquito en el tema de las relaciones de poder. El libro en cuestión es El feminismo es para todo el mundo, de Bell Hooks, y es un libro muy corto, ¿vale? Tiene como unas 150 páginas o algo así, es muy corto, está escrito de una forma muy accesible, es literalmente el feminismo es para todo el mundo, o sea, cualquiera puede leer ese libro y lo puede entender perfectamente. Entonces, ¿qué hay en este libro que sea interesante y por qué os lo recomiendo? Primero, que Bell Hooks es una autora norteamericana racializada y desde ese punto insiste muchísimo en que el feminismo debe ser un movimiento antirracista, anticlasista y antihomófobo. O sea, si no es eso, entonces no es feminismo. Es una herramienta para que las mujeres blancas, desde nuestra posición de privilegio, hagamos trabajar al feminismo para nosotras y no al revés, ¿no? O sea, rompamos
ese amparar a todo el mundo, a todas las mujeres dentro del feminismo, ¿no? Y con todo el mundo también se refiere a los hombres, ¿no? Y plantea ideas sobre masculinidades femeninas, sobre cómo es el papel de los hombres en la crianza femenina, o sea, cómo podría ser, ¿no? Y digamos que está como enfocado absolutamente a todo el mundo, y eso está muy bien, ¿no? Porque es un libro para todo el mundo. Y que se explica sobre todo en términos que todos podemos entender. Y como asumir, ¿no? O sea, yo creo que son cosas muy razonables, muy razonables. Entonces, bueno, pues eso, que este libro me parece interesante, y el tema de las relaciones de poder pues se analiza desde el punto en el que o sea, da varios ejemplos de cómo la inmensa mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres nacen de una posición de dominación por parte del hombre. Digamos que si ya partes de eso, es que no vas a poder ser igual nunca, ¿no? Y eso es lo que precisamente persigue el feminismo. Eso es lo que yo os quería recomendar en el día de hoy. Estos 8 libros bastante variados, dentro de que están todos englobados dentro de una misma temática. Espero que hayáis leído alguno de ellos. Si es así, me lo decís por favor qué os ha parecido. Y por fin, si tenéis recomendaciones de algún libro pues de este estilo, dejádmelo en comentarios, porque no he leído mucho más que esto. He leído algunos más, pero no me han parecido como para recomendároslos. Pero llevo como tiempo sin leer ningún libro en este tono y me apetece mucho. Tengo 2 fichadísimos, pero bueno, estoy abiertísima a lo que me sugiráis. Con esto espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces os deseo unas muy serenas lecturas y daros las gracias, como siempre, que a veces no os lo digo, pero os agradezco infinito que estéis aquí.